Todos tenemos dudas interiorizadas, dudas que vamos a analizar para conocernos y tener una relación sana y sólida con otra persona. Para lograrlo tenemos que explorar en nuestros pensamientos, transmitir lo que sentimos para crecer y liberarnos. Digamos todo lo que sentimos. Sincérate. Hola, yo soy Stephanie. Y yo soy Carlos, y esto es Sincérate. El tema de hoy, lo que vamos a hablar hoy es de los padres. De cómo nuestros padres han influenciado en nuestra personalidad, o en general, ¿no? Nuestro punto de vista, cómo los padres influencian en la personalidad que vas a tener de adulto. Disculpa. También cómo te vas a relacionar amorosamente, quizás amicalmente, y en nuestro caso cómo va a afectar a la crianza, ¿no? Claro. ¿Cómo nos va a afectar ahora Claro, como es padres, como el que... reflejo? Exacto, cómo es el reflejo de nuestros padres, los padres en general hacia sus hijos y nosotros a nuestros hijos. Vamos a hablarlo en general, ¿ya? En general, lo que vemos en los padres. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo puedo ver, la personalidad, los rasgos que pueden aportar de forma positiva son que tú veas a un padre o a una madre que sea independiente, que dentro de todo pueda conservar la calma, ¿no? Un padre que sea calmado, que te dé confianza, o sea, dentro de su personalidad que te pueda dar confianza, que sea un padre cariñoso, comunicativo. Todo eso es lo que puedo ver como un lado positivo. Y lo negativo que quizás yo he visto es, por ejemplo, que tus padres, todo lo opuesto, ¿no? Que no te den la confianza a llegar al punto de prohibirte todo, y que dentro de su personalidad tengan este rasgo de agresividad, ¿no? En el que tú preguntas por qué no puedo y todo es no. Claro, te lo dicen de una vez corto y preciso, no te explican, no te hablan, no te dicen Y dentro nada. de su personalidad también veo que sean agresivos con la pareja. Ese punto también, o sea, su personalidad afecta a la relación como familia. Claro. Eso lo veo como, sobre todo eso lo veo como un punto negativo, ¿no? No Es tener que comunicación, en realidad no ser muy creo agresivo. yo que el punto negativo de los padres, o sea, la mayoría, si hablamos del punto negativo, es que no tienen comunicación. Los padres, la mayoría, dan por hecho las cosas y simplemente, o como dicen antiguamente decía, esta es mi casa, yo hago lo que quiero en mi casa, mientras que tú veas mi casa, son mis reglas. Y no hay esa comunicación. Si tú no le das esa comunicación a nuestros hijos o a tus hijos, no, siempre va a haber desfase, creo yo, ¿no? ¿Qué crees tú de tus padres, sea bueno o malo, que ahora se ve reflejado en tu personalidad? ¿Qué crees tú que has aprendido o has absorbido de la personalidad de ambos? O en general. Bueno, si te hablo de mí, te puedo decir que lo bueno, podríamos decir que mi papá, por ejemplo, fue una persona que siempre se dedicó a trabajar y dar por encima, o sea, sacrificar su espalda para que estén sus hijos y su esposa bien, realmente. Yeah. Y si hablamos de mi mamá, me enseñó lo de prácticamente la humildad, o sea, siempre estar, si yo puedo ayudar, ayudar. Si puedo dar en el momento que yo tengo, darlo sin esperar nada a cambio. Eso, o sea, si hablamos de mis padres, me enseñaron eso. En la parte negativa, creo que la parte negativa de eso sería que mi papá fue una persona un poco fría, en el sentido de que no compartió mucho desde niño conmigo. Cosa que no se lo reprocho, porque mi papá también no ha tenido un afecto paternal en su vida. Claro, como dices, es algo que es continuo, pues, ¿no? Claro. Se lleva a la siguiente. Exacto, o sea, persona. mi papá no tuvo una paternidad, no tuvo un padre
tuvo un padre ausente, creo que nunca lo conocí, ni creo que él nunca lo conoció tampoco. Claro, y no aprendes cómo Y no dar ese aprendes afecto, cómo es actuar. complicado. Claro, no aprendes a actuar con un niño. No aprendes a actuar qué tengo que hacer, qué debo hacer. Cosa que lo... ¿Cómo demostrar tu Claro, amor? cómo demostrar el amor. En cambio, como que se lo dejó un poco más esa carga a mi mamá. Y mi mamá fue la que más se encargó de nosotros. La parte afectiva, en la estar parte más afectiva, presente. estar más presente y eso. Ya que mi papá también, hablamos que tenía su trabajo, tenía que estar más tiempo trabajando, si no pasaba trabajando era descansando y obviamente no había tanto afecto. Pero también, como te digo, o sea, eso también me demostró que mi papá se rompió el lomo para tratar de darnos lo mejor a nosotros, como que lo quiso compensar uno con lo otro, ¿me entiendes? Cuando creces y te das cuenta de la importancia en realidad de lo económico, te das cuenta que es una parte en la que te demuestran que te quieren, ¿no? Dándolo todo por ti, sacrificando su tiempo, sacrificando muchas cosas para poderte dar lo mejor. Claro. Entonces te están demostrando también el efecto, pero cuando uno es pequeño es difícil de comprender porque preferirías que esté contigo a que se vaya a trabajar. Exacto, tú, de Ajá. niño uno piensa como que no ve la parte, simplemente vemos lo superficial y no entendemos ese punto de por qué él es así, por qué me trata de esta manera, por qué no me presta atención y mayormente pensamos que siempre es no, que no me quiere, que no es no, sino que siempre hay un trasfondo que nosotros a la edad de 12, 13, 14 no entendemos todavía. Ya. Lo entendemos ya cuando uno es padre. Mayormente creo que lo entiendo Cuando te yo. independizas. Claro, No siendo lo padre, cuando te entiende. independizas. Claro, cuando uno ya está independizado, uno sabe lo que es el valor de las cosas, ya uno entiende que trabajar para comprar algo y también entiendes que no todo el tiempo estás libre, pues. Obviamente tú trabajas, empiezas a trabajar, cuando empiezas a trabajar sabes que trabajas 8, 12 horas, llegas cansado del trabajo. Obviamente ya tú empiezas a entender un poco a poco lo que es, por qué se ausenta un poco tu padre, ¿no? En ese sentido. Pero también hay que ver que hay padres que sí son ausentes, Porque así lo desean. porque así lo desean. Pero No ¿sabes? quieren demostrar ese afecto a ese niño, simplemente que está ahí y lo saluda. Hola, ¿qué tal? Como que si fuera un amigo más, un conocido más. Pero siento que nuestra generación está rompiendo eso porque ahora se ve mucho lo de... o sea, ya no se ve lo del padre ausente, sino este padre que hace lo posible por trabajar y llegar a la casa y aún así esté cansado, también darlo todo por dedicarle tiempo a su hijo. Entonces se está viendo en estos tiempos que los hombres están cumpliendo más con su paternidad, o sea, haciéndose responsables de su paternidad, porque también es importante estar presente. Las mamás pueden estar todo el día haciendo su labor de ama de casa, se podría así decir, que también es muy cansado, Claro. pero también le prestan atención a la criatura, ¿no? No es como que llegas tú y me desligo, ¿no? Entonces, ser padres tenemos que saber lo que conlleva un esfuerzo de 24/7 hasta el momento de dormir, porque cuando son bebés, tú sabes, se despiertan y tenemos que estar los dos ahí, ¿no? No me voy a dormir y te voy a ignorar, o tú te vas a dormir y vas a ignorar que la bebé llore. Claro. Entonces eso es algo que yo veo que se está rompiendo ya en estos tiempos. Los hombres son un poquito más presentes, ya se han dado cuenta, ¿no? Que es necesario, o quizás se han dado cuenta que eso les faltó y ahora intentan no repetir ese mismo ciclo. Sí, es verdad. También, pero si veo en ese punto, también está como que mi papá, a mis sobrinos, o sea, sus propios nietos, Ujú. le está dando ese cariño también. O sea, como que también, como tú dices, se está dando Los cuenta. hijos son la prueba. Claro, se está dando cuenta que prácticamente como que, bueno, no fui cariñoso con mis hijos, pero voy a revertir eso y ahora lo voy a hacer con mis nietos. Y ahora si veo a mi papá, o sea, veo a mi papá una persona ya más hogareña, más estar cariñoso, juega con mis sobrinos. Hay que aclarar que también están en una edad en la que económicamente están más establecidos Ah.
y tienen pues la facilidad, ¿no?, de poder salir con ellos, tomarlo de una forma relajada. Y además, como dicen, si no es mi hijo y me aburre en cualquier momento, Se lo lo entrego, devuelvo. claro, más fácil. pero sí, pues, ahorita últimamente está cambiando, sí vemos eso, nuestra generación está cambiando eso, pues ya prácticamente estamos rompiendo Esa cadena. exacto, esa cadena que viene de hace tiempo. Papá trabaja todo el día, es Exacto. ausente afectivamente. Es como cuando y involucramos solo el lo machismo también, pues en el sentido que antes los padres era machista, la mujer era trabajar en la casa, el niño no tiene que hacer, no le enseñaban que limpieza ni nada, simplemente estudia, trabaja, porque tú tienes que mantener un hogar en un futuro. Ahora estamos, los hombres. sí, a los hombres. Ahora estamos viendo que ya eso no ocurre. Estamos viendo que ya también la crianza del padre es, bueno, nuestra generación es, todos somos iguales, no Pero es... eso que quede para otro video, los roles de género. Exacto. ¿Sí? No hundemos mucho en eso No. para... Solamente poder como que tocarlo para anotar, en la realidad. Acotar. acotar en ese sentido, que ya también estamos rompiendo esos grilletes del machismo Ajá. y estamos enseñándole una buena crianza a nuestros hijos. Y ya no estamos viendo tanto el pasado, estamos viendo más un poquito más el futuro. Quiero acotar, ¿no?, la forma en la que yo he visto reflejada la personalidad de mis padres en mí. Lo bueno y lo malo, ¿no?, lo que he visto reflejado. Por ejemplo, por parte de mi mamá, ha sido una persona que siempre la he sentido que ha sido libre dentro de todo, ¿no? A pesar de que me he criado también con su mamá, o sea, mi abuela, que la limitaba. Mi mamá era una persona que quería romper las reglas. Lo que ella quería, lo quería hacer en ese momento y lo hacía. Para ella no había ese límite, ¿no? Entonces, eso fue lo positivo, lo que me ha gustado de ella, que también persistía, ¿no?, en las cosas que le gustaba, pues le ponía empeño en todo lo que le gustaba, quemaba mucho las manualidades. Y eso es lo que más puedo rescatar de ella, ¿no? Solo como personalidad, no como madre. Eso es algo muy aparte. Porque como madre lo ha sido todo para mí. Claro. De mi papá, lo poco que he podido absorber de su personalidad, porque no ha sido un padre presente, no ha estado presente al 100% en mi vida. Pero lo que podría resaltar de forma positiva es que se aparentaba ser una persona seria, pero realmente al estar nosotros solos, conversar, recuerdo mucho en mi niñez de que nosotros nos echábamos, veíamos dibujitos porque a él le gusta ver caricaturas y todo eso, o doramas, entonces nos echábamos y era algo que él me abrazaba o nos poníamos a hacernos cosquillas en los pies. Entonces era un papá, cuando estaba presente era un papá muy amoroso, era muy cariñoso. Por ejemplo, si alguien me regañaba en la casa, él estaba ahí para mí, ¿no? Si yo lloraba, él lloraba a mi lado. Yo me muy imagino a tu sentimental. papá como que con un bate saliendo, ¿qué es lo que? No le hagas daño a mi hija. Pero sí, o sea, es muy sentimental, entonces eso era algo muy bonito y es algo que también he absorbido, ¿no? Y eso es algo que ha formado mi personalidad, esas cosas positivas han formado mi personalidad. Claro. Pero aquí va lo negativo, que lo he visto en ambos, que tenían una personalidad muy explosiva y eso es algo en lo que sigo trabajando porque lo tengo muy presente, eso es como que se me ha tatuado eso. Ellos eran, tú les dices algo malo o entre los dos se decían algo malo y ya explotaban. Claro, Entonces, ya eran, eso, como se dice, sí, una muy explosivos, una dinamita que de mecha corta, como dicen. O sea, Sí, lo prende y se exacto. explotaba. Sí, y también el hecho de que las cosas eran a su manera, ¿no? No había otra manera y eso es algo que sí lo veo muy reflejado en mí, que exploto muy rápido, ¿no? Necesito tener un poco más de autocontrol. Pero me alegra que yo he tenido ese contraste en tener a mi mamá un poco más seria, se podría decir, y que lo daba todo y que se esforzaba mucho, y tener por el otro lado a mi papá, que era el lado sentimental, ¿no? Que me ha creado que yo soy una persona 50-50. Puedo ser a veces muy crítica, muy explosiva, pero también tengo este lado en el que soy, creo yo, muy amorosa. Trato de dar todo por las personas que quiero, ¿no? Las amistades o etc. Pero si yo quiero ayudar a alguien,
también soy muy sentimental, trato de estar ahí presente. Entonces he absorbido cosas buenas y malas, y lo malo estoy tratando de trabajarlo, ¿no? Para poder cambiar, Claro. para poder romper ese ciclo, y más aún siendo madre quisiera cambiarlo, no repetirlo. Claro, es como también... Que lo negativo sea poco. Es al revés en mi caso, porque yo no Ajá. tengo esa explosión. Yo no exploto mucho, yo soy más de absorber, Más pasivo. más pasivo, pero sí soy como mis padres. Mis padres tampoco eran de ser así, ellos simplemente se molestaban. Por ejemplo, mi papá se molestaba, tú le decías y él se quedaba callado, pero cuando explotaba se molestaba, pues. Ujú. Y se molestaba bien fuerte. Igual que yo, pues yo también Es tengo una esa... mala de guardar. Sí, yo tengo esa mala costumbre, y eso sí lo he absorbido de mi padre, ambos, porque eran raras las veces que ellos discutían, pero cuando discutían eran por cosas que ya habían pasado de antes. Pero sacas tu Y lista, espérate. claro, y sacaban la lista y empezaban... Rollo de papel. Mira, ¿te acuerdas cuando...? Ajá, Así, y explotaban, claro, sí. pues, y sí era raro verlos peleando, pero cuando peleaban eran malos, pues, se decían muchas cosas, a veces hirientes también, pero eran Es lo que sucede en las peleas cuando has guardado algo y explotas, obviamente. Claro. Aunque en mi caso pasaba que peleaban en cualquier momento, no se guardaban nada, más bien peleaban en ese momento y aún así se podían decir algo hiriente, pero más era del lado masculino, las cosas hirientes. Que fue tanto ese rasgo de ser agresivo año tras año, que ya te podría decir que me daba mi mamá, ya había creado una coraza y era muy seca, ya era muy parca con la relación. Claro. También fue cambiando su personalidad con los años y lo que yo fui viendo como relación. Es que yo siento que los padres, o sea, en el sentido de los padres, mientras más vas pasando el año, más vas cambiando. Siento que hay padres que sí se quedan en su tiempo, en la prehistoria. Por ejemplo, claro, que no como avanzan. a los abuelos que se quedan y Ya, son muy así difícil que y ya cambien. no pueden cambiar, pero siento que hay como nuestros padres, como te digo, que ya eran duros antes, a la edad de... Se fueron suavizando, Ajá, acoplando nuestra personalidad. cuando eran jóvenes eran de carácter fuerte y como que no entendía, eran más piedras, en el sentido de que tú le decías algo y como que le rebotaba lo que tú decías. En cambio, con el tiempo como que han cambiado ese estilo, pues han sido más suaves, Más son más abiertos. comprensivos, son Ajá. más abiertos al hablar. Por ejemplo, antes yo le tenía miedo a hablar, de contarle algo a mis padres, Ujú. por el simple hecho de decir que me van a decir que está mal. Claro, Simplemente que te van por a decir juzgar. que, claro, o sea, yo no sé si está bien, para mí estaba bien, pero yo pensaba en mi cabeza que para ellos iba a estar mal, porque yo no pienso igual que ellos. En cambio, ahorita yo hablo más con ellos, yo le pido más consejos y ellos son como que un poco más comprensibles al hablar. Y eso lo descubres como comunicación, es hablando, nada más. Y siento que nuestros padres han cambiado en ese punto. Y nosotros también, como tal. Ya vemos que nuestros padres son más suaves, nosotros adoptamos eso también, a ser más suaves con nuestros hijos. Sí, eso es lo que yo pude ver también en los últimos años, que ya conformé a una amistad, se podría decir, con mi mamá, porque cuando crecí la fui entendiendo y fuimos conversando más, y fue muy bonito que en nuestros últimos años juntas pues nos volvimos amigas y yo le podía contar muchísimas cosas íntimas, y lo tomábamos hasta de una forma graciosa, no tal cual como las amigas, Claro. que tú les cuentas tus cosas íntimas y ella también me contó experiencias, cosas que pasó quizás en su adolescencia, ¿no? Y No, es sí. bonito la forma en la que se abren y esta relación ya se termina de complementar por fin. Claro, cuando uno tiene ¿cómo se dice? Una relación muy buena con nuestros padres, ya tú lo ves como otros ojos, ya tú no los ves como una persona que simplemente, una autoridad, ¿me entiendes? Ajá. Yo lo veo más como este pequeño lugar de tu casa, ese ambiente cálido en el que tú puedes llegar, puedes confiarle todo y no sentirte juzgado. O sea, este Claro. lugar que siempre en el que siempre te vas a sentir cómodo, que así me sentía yo con mi mamá, ¿no? Era un lugar en el que si pasaba algo malo, yo sabía que podía llegar a sus brazos
y me iba a decir algo que me podía consolar, ¿no? Y me podía dar un consejo Claro. que fuera bueno o malo, porque todos podemos errar, ¿no? Fuera de esa manera lo sentía como algo bonito haber llegado ya a este punto en el que podíamos decir que éramos amigas. Claro. Entonces es un ambiente muy bonito que sea, porque bueno, tener un amigo al que le cuentas todo es algo muy lindo, ¿no? Tener un mejor Claro. amigo. No, y pero que sea tu también que te padre, desahogas, pues te sí. desahogas, por ejemplo, tienes pero una que sea mala tu padre es situación. otro nivel. Claro, tú tienes una mala situación, estás pasando por algo muy mal, pongamos un ejemplo, varios ejemplos. Tienes una relación que se rompió, estás en bancarrota, no tienes plata, te botaron del trabajo y tú vas con ese montón de carga negativa y vas y hablas con tus padres. Cuando tienes una buena relación con ellos, tú les sueltas todo y ellos te van dando, en su vasta experiencia obviamente, te van soltando, porque no eres tú el único que tiene esa experiencia así. Ellos también lo han pasado y ellos lo han podido resolver y ellos te dicen, mira, puedes hacer esto para que mejore, puedes superar esta situación, tranquilo, esto es nada más un tiempo, ya vas a estar mejor. Y o sea, te lo dicen con y si tú estás llorando, ellos obviamente, claro, ellos obviamente sienten ese dolor y te van a decir, ellos mismos van a llorar contigo. Y eso es lo bueno de tener una buena relación con los padres, pues, ¿no? Como tal, como queremos nosotros con Sudí, que queremos tener una relación que sea comunicación, que sea de confianza, claro, una base donde ella nos puede contar cualquier cosa y uno no es mente cerrada, simplemente escuchar y opinar lo que uno piensa, pero sin prohibirle, porque claro, siempre y cuando sea algo, si es seguro, si esto, uno lo ha vivido también. Sí. Entonces, pero también no hablemos nada más de lo bueno también hay que hablar de lo malo de los padres. De estos padres que son muy críticos con sus hijos, que piden perfección. Que los que juzgan creen que todo lo que tú haces está mal y lo que ellos creen que está bien. Ajá, claro, eso es algo que, wow, puede dañar tanto tu personalidad al punto en el que tú dices, nunca voy a ser bueno para nada, no soy perfecto, no soy bueno en nada, mejor dicho. Sí. Te dañan tanto la autoestima, estos padres que son muy críticos, muy duros, muy estrictos, usualmente no te dan la libertad tampoco para experimentar, ¿no? No te dan el espacio suficiente para que tú puedas vivir. Un ejemplo de eso, es mayormente lo que vemos a veces en series o en películas, donde el protagonista o la protagonista, su familia es rica y ellos quieren tener vida sencilla. Por ejemplo, vi una película donde su papá del chico era doctor, su abuelo era doctor, su mamá era doctora, o sea, todo era una familia, generación de familia de doctor. Y al chico no le gustaba ser doctor, él quería, creo que, ser bailarín, una cuestión así. Y sus padres lo único que siempre estaban que estudia. Estudiaba todo lo posible, sacaba una nota regular y ya de una vez, no, que eres una desgracia para la familia, que esto, que aquello. ¿Qué hace ese tipo de personas? O sea, la autoestima cero, se lo bajas, te sientes pues, muy claro. mal, sientes que tus expectativas de vida nunca van a ser buenas para tus padres, claro, o para los demás. Obviamente esta persona nunca va a avanzar y nunca va a tener un buen autoestima, no se va a saber querer, ¿no? Porque dice, lo que yo quiero está mal, no está bien visto. En ese caso, se conversa con los padres y se trata de llegar a un punto medio quizás, o se trata de hacerles entender que cada uno tiene sus propios gustos, y yo creo que si tu familia no acepta lo que a ti te gusta y siempre te va a estar recriminando y tú sabes que estas personas no van a cambiar y te van a dañar sin dejarte crecer, lo mejor es separarte. Claro, porque también si sigues haciendo lo que ellos dicen, nunca vas a ser feliz, vas a ser una persona infeliz toda la vida, mayormente. Y esos son los tipos de padres que en verdad no apoyan, no ayudan a que uno tenga un futuro mejor, pues, ¿me entiendes? Claro. Terminamos siendo las típicas personas amargadas. Repitiendo el ciclo, y si tienes hijos, vas a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tus padres te trataron así, y no debería ser así, ya debería... Pero eso ocurre bastante todavía en estos tiempos.
mayormente Generan la claro, falta de autoestima. la falta de autoestima. También hay padres que no simplemente son educativos, o sea, que quieren que tú te hagas una carrera como toda su familia. También están esos padres que no... Que se meten mucho con el Claro, físico. que se mete con el físico, que o sea, ya no... Si estás gordo te ofenden, que dicen, estás comiendo mucho, que esto, que aquello. Si eres muy delgada también te dicen, no, que estás muy delgada, tienes que comer. O sea, y todo es metiéndose al físico. No, que... ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te lo que vistes? O sea, gusta. si te gusta usar ropa holgada, ¿por qué te vistes holgado? Te ves gordo, te ves feo, así no deberías ver. Tú te quedas como que... Eso también daña mucho la autoestima. Sí. Yo, Y por también- ejemplo... Dime. Yo, por ejemplo, antes mis padres tenían dos reglas. No le gustaban los tatuajes y no le gustaban Ok. los aretes. Ujú. Y eso siempre lo vieron mal. En cambio, a mí siempre, desde niño, a mí me Me gustaba. encantaban los tatuajes. Me encantaban los tatuajes. Siempre quise hacerme expansores, siempre quise hacerme piercing. Y como ellos eran muy serios en ese tema, obviamente Tenías miedo, o sea. claro, tenía miedo de hacer. Incluso una vez me hice, mamá, lo siento por esto, creo que te vas a enterar. Una vez yo me hice el septum, un piercing en la nariz, y yo lo tenía oculto. Porque cada vez que iba para la casa lo tenía que tener oculto, porque a mí me daba miedo que mi papá o mi mamá lo vean y me lo arranquen. Ujú. Tiempo después me lo quité, obviamente. Pero, vuelvo y digo, ahí están los padres que a veces cambian, porque yo me hice un tatuaje. Obviamente mi mamá se molestó, pero con el tiempo como que lo aceptó. Y ya con el tiempo tú le explicabas por qué me hice este tatuaje o por qué me hice... Y es como que ya le agarra un poco de cariño porque saben cómo tú eres y saben que físicamente así tú tengas piercing, así tú tengas el pelo largo, Los cambios tatuaje, que te hagas no, físicamente no no cambian es, tu interior. claro, no cambia tu interior. En cambio otros todavía están en su mentalidad, otros padres que si tú te pones un arete o te haces un tatuaje, tú eres maleante. Terminarás preso. Vas a terminar preso y si no terminas Eres preso, drogadicto. 3 metros bajo la tierra, una cuestión así. Y tú te quedas como que, Es pero que si yo soy buena, yo soy una buena eso persona. Es no aprender a respetar el cuerpo de la otra persona Exacto. y no entender que tú vienes de otros tiempos y además aprender a respetar que tú vives tu vida a tu manera, tu hijo la tiene que vivir a su manera y lo único que podemos hacer es tratar de inculcarles valores buenos, ¿no? Que sea Claro. porque ¿qué sirve una persona muy pulcra por fuera, que no tenga tatuajes, que se vea muy bien, que aparentemente Tenga sea una personalidad. o que aparentemente sea una persona excelente, pero en privado no sabemos qué tan cruel puede llegar a ser o qué tan malo puede ser. Claro, hay personas que tú lo ves aparente y tú lo ves con terno, La con perfección. corbata, que tú dices, wow, ese hombre debe tener millones, o sea, debe ser un tipo educado. Y en verdad es una persona que es Por dentro de una basofia de persona y trata mal a cualquiera. ¿Y eso por qué? Porque la crianza también hace, mayormente nuestros padres creen que nosotros somos, no sé, somos su reflejo y mayormente quieren que nosotros seamos los reflejos de ellos, de su pasado. Mayormente no dejan que uno crezca, pues. Nosotros nos desarrollemos solos. Mayormente yo, por ejemplo, mi papá no tiene tatuaje, no tiene piercing y yo sí tengo todo eso y tengo los mismos valores y los mismos principios que tienen mis padres, mi madre y mi padre. Mi mamá nunca tomó. Yo empecé a dejar el alcohol hace ya más de 3 años más o menos, que ya no, más de 5 ya, que yo no me emborracho y es porque yo también aprendí como que si mi mamá no lo necesitaba y disfrutaba de la fiesta, porque yo no, y aprendí ya también no. Pero todo tiene su límite. Claro, tiene, ¿cómo se dice? Y es porque a veces tú agarras los ejemplos de tus padres. Y mayormente es eso, pues no... Si vamos al tema nuevamente de que los padres juzgan a uno, debería cambiar ya eso. Ya los padres deberían ser más receptivos, escuchar más y dar su opinión nada más, sin limitarte, porque a veces los padres cuando empiezan a prohibirte, más rápido quieres hacerlo.
Es que dicen que cuando tú pones demasiadas reglas o comienzas a prohibir demasiadas cosas, pues lo prohibido es más tentador. Entonces, si a ti te dicen, no puedes salir, no puedes hacerte esto, no, pues más ganas, tú dices, Claro. quiero hacerlo. Pero no hay nada como decirle a tu hijo, puedes ir a una fiesta, lo adecuado por tu seguridad sería que llegues antes de las 11 o 12 de la noche, o avísame para recogerte. Más que todo Y eso. yo creo pues. que este Claro. hijo va a decir, mira, yo tengo la confianza de mis padres que no la quiero romper. Entonces llega a las 9, 10 de la noche, no sé, tú ya la pasaste bien y ya pues no, me pueden recoger o ya voy para la casa o me quiero quedar un poco más de tiempo y todo es con conversación. Claro, porque también, por ejemplo, los padres que te prohíben todo. Vienen y te dicen, papá, quiero ir para una fiesta. No, no vas a ir. ¿Por qué vas a ir para una fiesta? Si allá lo único que va a haber alcohol. Por eso hay Tú que te vas a emborrachar. hay que encontrar ese Punto límite medio, ¿no? entre confianza, pero confianza, no llegar hacia el libertinaje. Claro, No llegar a ese extremo en el que tu hijo, pues tú eres una chancleta, ¿no? Y hace Claro. contigo lo que quiera. Pero mayormente el libertinaje sale de eso, pues cuando a ti te prohíben algo, ya tú lo ves más con más codicia hacerlo, ya. Tú ya lo ves como que No, es que algunas personas abusan de la confianza. algo, exacto, hay unos Hay también. mucha gente que es tan... Hay que ser tonto para saber que tus padres te están dando esta confianza, este gran poder, que tienen confianza en ti, Exacto. que te dan el permiso, que te dejan tener las amistades que tú deseas, que te dejan experimentar, y aún así tú rompes esa confianza, es lo más tonto que puedes hacer, porque la confianza de los padres es algo tan valioso y que si se rompe es como en una relación, es una relación que si tú rompes la confianza es tan difícil volver a retomarla. Claro. Y en verdad es así, claro, porque mayormente la confianza no se puede reponer rápido, pues, cuando tú le fallas a tus padres. Por último, lo que yo pienso que podría funcionar para poder cambiar todo lo bueno, lo malo, no sé, lo que uno quiera cambiar que te hayan dejado tus padres, es primero reconocer, dentro de lo malo, ¿no? Reconocer las cosas que te han hecho daño. Cuando tú has reconocido, como hablabas hace un momento, padres que te dicen que estás quizás muy gordo, muy delgado, padres que te reprimen demasiado, cosas que te han lastimado al fin de cuentas. Porque el hecho de que alguien te diga no puedes salir y te cohíban de muchas cosas, aparentemente no hace daño, ¿no? Aparentemente, pero con el tiempo sí te llega a afectar, te crean inseguridades, le temes a todo o tienes esta falta de autoestima como hablábamos. Entonces es reconocer qué es lo que te hizo daño para que tú más adelante no lo repitas. Porque no es el hecho de solo sanar, se sana con el tiempo, claro, y dándote cuenta de qué fue lo que te hizo daño. Pero si no llegas a detectar qué es lo que realmente te ha afectado, tú lo vas a repetir. Y lo más seguro es que hagas lo mismo cuando tengas hijos, ¿no? O con otras personas, no solo con los hijos, sino con tus próximas relaciones. Vas a repetir lo mismo si no has aprendido qué es lo que te dañó. Y bueno, hasta aquí llega el capítulo de hoy. Yo soy Carlos. Yo soy Stephanie. Y esto es Despierta. Susu ya despierta ya. Y esto es Sincérate. Bye. ¿Seguro que ahí termina? Bonus track. Hay que poner bonus track. Síganos en nuestro. Oh, Sí, 1, 2, 3. no te olvides de seguirnos en Instagram como Sincérate. Ah, no tenemos Instagram. No. Córtalo. 1. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides seguirnos en TikTok como Sincérate Podcast, ¿verdad? Y como en Facebook, Sincérate _ y en nuestras redes sociales como Utopía Distópica, Carlos Nada 25, y síganos en nuestras redes sociales y denle like a este video para más contenido. Chao.